Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el imaginario del ser humano está plagado de monstruos, muchos de ellos seres sobrenaturales. Fantasmas, brujas, demonios, incubos, sucubos, hombres lobo, muertos vivientes en todas sus variantes posibles, es decir, momias malditas, zombies, desde los creados por medio de la magia hasta los creados por medio de la ciencia y vampiros. Por otro lado, tenemos al gremio de los Prometeos, en donde entra la criatura creada por el doctor Víctor Frankenstein y los golems. También viene a cuento todo lo relacionado con el folclore y las leyendas que de estos no haré lista porque simplemente no acabaríamos nunca. Y finalmente tenemos a los monstruos per se, criaturas quiméricas variopintas, comúnmente de tamaños descomunales y aspectos desagradables, cuyo origen puede ser la magia, la ciencia, la invasión cósmica y un enorme etcétera. ¿Por qué la necesidad del ser humano de crear tantas atrocidades? Me pregunto yo, y una respuesta acude a mi cabeza con grave presteza. ¿Podría yo responder esa pregunta? Y de hecho, quizá lo haga al final del episodio, pero mejor dejemos que la responda este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Sueños de vampiro de Dick Locte. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Otra vez en el negocio, Byron? Dijo Simon Winklas con una mueca. Era un hombrecillo pulcro con una cabeza calva y reluciente y gafas de cristales oscuros. Byron Ruthven sonrió y bebió un sorbo de su martini helado. Sus ojos vagos, de un color azul pálido, recorrieron el restaurante en el que Simon y él estaban sentados en un lugar destacado. Era uno de los palacios del poder de Hollywood, abarrotado hasta las copas de las palmeras, decorado con gente de cine, estrellas, aspirantes a estrellas, hombres adinerados vestidos de oscuro que serían quienes pagarían la cuenta y algún turista ocasional que era escoltado por el malhumorado maître hasta un rincón lejano que solía ser llamado Siberia antes del advenimiento del glasnost. Ahora lo llamaban Bakersfield,
una población rural del interior de California. Ruthven consultó su reloj y preguntó al hombrecillo: «Si tan desesperados están por contar conmigo, Simon, ¿por qué tardan tanto? Llevas en este negocio por lo menos 40 años desde que te conocí, Byron. ¿Has sabido alguna vez de un productor que llegara puntual a un almuerzo de trabajo? Sam Spiegel. Sam era un caballero. Frank Lorenzo es... Bueno, es Frank Lorenzo. ¿Sabes cómo han hecho fortuna los Lorenzo, Simon?», preguntó Ruthven después de otro sorbo a su martini. «¿La mafia?», susurró Simon. Ruthven se echó a reír. «No, aunque probablemente la mafia consiguió beneficios por algún lado. Eran empresarios de pompas fúnebres. Frank lo dejó para introducirse en el cine. No me sorprende entonces que produzca esas momias», dijo Simon con una risita. Luego se puso repentinamente serio al ver entrar a un grupo de personas. «Muy bien, aquí están. Muéstrate amable». «Siempre soy amable», dijo Ruthven, irguiendo su 1,90 m de estatura en el momento en que 5 personajes se detenían delante de la mesa. El maître frunció el entrecejo y dijo: «Lo siento, me pidieron una mesa para 6. Si no les molesta estar un poco estrechos». «Nos importa», contestó Frank Lorenzo secamente. Era un hombre voluminoso, muy curtido por el sol, vestido con un traje de piel color castaño. Su voz era una especie de gruñido indistinto y gutural. Hizo un gesto con la barbilla en dirección de Simon y añadió: «Este chupasangre puede irse a comer a otro lado». «Supongo que los dos podemos hacerlo», contestó Ruthven. «Nah, quiero hablar contigo. A él no le necesitamos». Dando por descontado que su palabra era definitiva, Lorenzo se sentó frente a Ruthven, desplegó su servilleta y se colocó una punta en el escote de su camisa de seda abierta. Muy lentamente, los demás miembros del grupo tomaron asiento también, acostumbrados, aunque no cómplices de la grosería de su anfitrión. Simon procuró poner la mejor cara posible. «Podemos hablar después, Byron», dijo, levantándose de la mesa con la presteza de un perro apaleado. Ruthven abrió la boca para protestar, pero Simon le advirtió con un movimiento de cabeza que no lo hiciera. Ruthven era rico e independiente y no precisaba aquel trabajo, pero se dio cuenta de que Simon necesitaba angustiosamente su 10%. «Siéntate», ordenó Lorenzo y Ruthven se sentó. «¿Conoces a estos amigos, Byron?» «Aquí», palmeó el brazo enteco del joven sentado a su lado. «Mi genio particular, Dennis Murk, el director más condenadamente bueno que hay en la ciudad. La revista Time ha dicho que descubre más horror en los suburbios de nuestras ciudades que el que Poe encontraba en los sórdidos callejones de París». Ruthven había oído hablar de Murk, por supuesto. Incluso había alquilado los videos de 2 de las películas recientes de aquel joven. Eran divertidas, pero las encontraba más perversas que escalofriantes. Por supuesto, se necesitaba mucho para darle escalofríos a él. «Y en sus próximas 3 películas voy a tenerlo entero para mí».
prosiguió Lorenzo. Luego señaló con un gesto al individuo con pinta de ratón de biblioteca que se sentaba a su derecha. Ese gordo con pinta de adormilado es Tath Hatten, que ha diseñado escenarios y conseguido efectos especiales que te harían sacar chiribitas por los ojos. Ahora no es como en los viejos tiempos, Byron, cuando movíamos hilos con un murciélago de cartón. Rebuscó en su bolsillo y se sacó una dentadura de plástico. Mira esto, muchacho. Lorenzo apretó un resorte y los 2 colmillos superiores empezaron a crecer. ¿Qué te parece? Fascinante, dijo Ruthven. ¿Y quiénes son estas 2 preciosas damas? Me llamo Noreen Bailey, señor Ruthven, dijo la rubia bajita de la izquierda. Soy la prometida de Dennis. ¿Y a tu derecha? Gruñó Lorenzo. Tienes a la mujer responsable de que nos hayamos reunido esta noche, Emma Lomax, autora de Sueños de vampiro. Emma Lomax era una morena deslumbrante, de una edad que Ruthven calculó en muy poco por encima de los 30. Era esbelta, de una gracia lánguida, con ojos de color verde oscuro que le recordaron a otros ojos que una vez habían llorado por su culpa, en lo que ahora le parecía tan lejos como si se tratara de una existencia anterior. Ella le miró con atención y luego dijo: «Es asombroso. Tiene usted el mismo aspecto que el que tenía en Drácula debe morir, y, sin embargo, ¿cuánto hace de aquello? ¿30 años, quizás?» «Es solo cuestión de actitud y de un poco de maquillaje», contestó Ruthven. «Me ha gustado inmensamente su libro». «¿Y qué me dices del guión?», preguntó Lorenzo. Ruthven le miró fijamente durante un rato y acabó por decir: «Muy interesante». «¿Qué es lo que no te gusta?». «La mayor parte de los elementos modernos que no estaban en el libro. El tema del SIDA». Emma Lomax esbozó una sonrisa triunfal y se volvió hacia Lorenzo. «No digas nada», le ordenó él. «El toque del SIDA es mío, Byron. Quiero un filme contemporáneo. Este va a ser un filme de serie A, no una de aquellas basurillas de muérdeme el cuello que fabricamos como churros. El toque del SIDA es bueno para la película. Sé lo que estoy diciendo. Es utilizar una plaga como promoción de una película en un mercado de masas», protestó Ruthven. «Vas a conseguir que me arrepienta de haber querido contratarte, Byron», respondió Lorenzo. «Dennis insistía en que buscáramos a alguien como Newman o Eastwood para el vampiro padre, pero yo dije que tenía que ser mi antigua estrella, Byron Ruthven. Y ahora me tocas los cojones con el guión». Dennis Murk se aclaró la garganta e intervino. «Yo no dije que no le quería, señor Ruthven. Solo fue que tenía entendido que se había retirado del cine». «Lo había hecho, pero no por ninguna razón de peso», insistió Lorenzo. «Nuestras películas sobre Drácula estaban dando dinero a paletadas.
Teníamos teta para exprimir por lo menos para otras 6 películas, pero Byron el diletante decidió retirarse y guardar luto por una dama a la que apenas conocía. Ya basta, dijo Ruthven, tranquilo pero con firmeza. Bueno, para mí fue una bendición a la larga, explicó Lorenzo. Aquello me forzó a subir un escalón hacia la élite, pero debo mi éxito actual a Byron, y esa es la principal razón de que quiera darle un papel en Sueños de Vampiro. Me quieres porque Newman e Eastwood te piden millones y yo no, dijo Ruthven. No hay problema con el dinero. Si el presupuesto es más alto, eso acaba por reflejarse en la pantalla. Es bueno para la película. ¿Qué tal si encargamos la cena?, sugirió Norrin Bailey. Un minuto, ladró Lorenzo y miró fijamente a Ruthven. ¿Estás conmigo o no? Estoy aquí soportando tus groserías, respondió Ruthven. Eres un condenado diletante que no necesita el dinero. Nunca lo necesitaste. Si no te gusta el guión, ¿por qué haces la película? Por la magnífica novela de Miss Lomax, contestó Ruthven. Con un poco de suerte y de habilidad, saldrá de ella una excelente película. ¿Trato hecho, entonces? Podríamos entrar a discutir la letra pequeña ahora mismo, dijo Ruthven, si mi agente estuviera aquí. Durante el resto de la cena, Lorenzo monopolizó la charla. Mientras se explayaba en sus puntos de vista sobre el vino, el estado de la economía, la fatuidad de la mayoría de las nuevas películas, la ingratitud de los actores y los caprichos del público de las salas cinematográficas, Ruthven consumió su cena y estudió el perfil de Emma Lomax. De vez en cuando, los ojos verde oscuro de ella se volvían en su dirección y él sostenía su mirada por unos momentos antes de sonreírle e interrumpir el contacto. Finalmente, se inclinó hacia ella y susurró algo en su oído. Eran cerca de las 12 cuando el empleado del aparcamiento fue a buscar el jaguar convertible de Ruthven. El actor abrió la portezuela del acompañante e invitó a entrar a Emma Lomax. Gruñó Lorenzo. Ella vino conmigo. Byron me ha sugerido que discutamos un poco el guión, dijo Emma. Es bueno para la película, Frank, añadió Ruthven al tiempo que se sentaba al volante. Mientras se alejaban del ceñudo Lorenzo, Emma le dio su dirección y luego dijo: Nada de lo que hagamos convencerá a Frank de que cambie el guión. Lo sabe muy bien. En realidad no quería hablar para nada del guión. Quería hablar sobre su libro. ¿Sí? Introdujo usted varias novedades interesantes a partir de la obra inmortal de Stoker, dijo mientras el automóvil avanzaba sin ruido a través de la cálida noche del sur de California. El tema de la adaptabilidad del vampiro, por ejemplo. La idea de que, igual que un humano comedor de carne puede, por motivos de salud, hacerse vegetariano, también un vampiro podría a su vez abandonar la sangre en beneficio de algo igualmente nutritivo como el consomé o la sopa de verduras. Una idea brillante. Ella sonrió. No es original.
La idea fue de mi abuelo. Solía contarme historias fascinantes de vampiros cuando yo era una niña. ¿El apellido de su abuelo era también Lomax? No, me refiero a mi abuelo por línea materna. Se llamaba Marcus Van Helsing. Ah, exclamó Ruthven. Sabía que había algo. Su madre era Lucy Van Helsing. Ella asintió. «Tiene usted sus ojos», dijo él. «¿Conoce a mi madre?» Su abuelo fue uno de los mayores expertos en el campo del vampirismo. Hablé a Frank para que le contactara como asesor en nuestras primeras películas y algunos días su madre le acompañaba a los estudios. No decía toda la verdad. Había conocido muy bien a Lucy Van Helsing y también había conocido al bisabuelo de Emma, Abraham, pero en cualquier caso no eran temas para tratar con ella. Mis padres viven en Europa, en Alemania. Creo que alguien me lo contó, contestó él, pero no recordaba en absoluto su nombre de casada. Tengo que contarle que vamos a trabajar juntos. Supongo que se alegrará de saberlo, dijo Ruthven. El jaguar giró y entró en un callejón sin salida que parecía cortado en el flanco de una colina. Ruthven aparcó junto a un ascensor exterior diseñado para llevar a sus ocupantes hasta la cumbre de la colina, donde habían construido un laberíntico bloque de apartamentos parecido a una colmena excéntrica. La acompañó hasta arriba. Al llegar a su puerta, ella se volvió, esperó por un segundo y finalmente dijo: «Me estuvo observando durante toda la cena. Sentí...» «¿Qué sintió?», preguntó él, «como si nos conociéramos desde mucho tiempo antes. Almas gemelas», dijo él sonriente. «¿Le gustaría besarme?», preguntó ella. «Muchísimo», respondió él, pero no hizo el menor movimiento. «¿Y bien, entonces?». Él no replicó y entonces ella añadió: «Por favor, no se preocupe por la diferencia de edades. Me siento muy atraída hacia usted. Quisiera que fuéramos buenos amigos». «Veremos», contestó él. Tomó su mano y la besó. Su proximidad le hizo sentir el ligero vértigo del deseo. Habían pasado muchos años desde la última vez que experimentó aquella sensación familiar. Para resistirla, hubo de alejarse de la madre de Emma. «Lo veremos muy pronto, me temo», añadió. A lo largo de las semanas siguientes, Emma asintió al rodaje de Sueños de Vampiro casi cada día, pero sufrió una desilusión al ver que Ruthven parecía evitarla. En realidad, evitaba a todo el mundo. Dennis Murk se irritó por el hecho de que Ruthven solo estaba localizable por las noches para rodar las escenas en las que intervenía el melancólico actor de reparto con cierta pose a lo Brando que interpretaba el papel de su hijo. «Siempre ha sido así», explicaba Frank Lorenzo. «Es algo relacionado con su metabolismo. Es un pájaro de noche. De día necesita un montón de pausas para descansar. Figura en su contrato. Cuando
no está delante de las cámaras, se encierra en su caravana. Esta última era una Winnebago con los vidrios de las ventanillas oscurecidos, aparcada en las cercanías de los platos dentro del enorme estudio de sonido. Para Emma fueron días difíciles. Se odiaba a sí misma por comportarse como una colegiala presumida, intentando conseguir siquiera una mirada de refilón de su enamorado platónico. Una noche estuvo esperando casi 2 horas junto al jaguar de Ruthven, pero él no salió del estudio de sonido. A la mañana siguiente se presentó prácticamente al amanecer y el jaguar seguía allí. Eso la hizo pensar que él utilizaba la Winnebago como hogar provisional. Un día preguntó a Frank Lorenzo: ¿por qué dejó de actuar Byron? El productor alzó una ceja. ¿Por qué quieres saberlo? Simple curiosidad. Bueno, pues no seas tan curiosa. Déjale en paz. Como yo digo siempre, eso es bueno para la película. No quiero que haya otra cosa en la mente de Byron que sueños de vampiro. Fue la prometida del director, Noreen Bailey, la que le habló de la mujer llamada Janet Buban, la diseñadora del vestuario de la última película de Ruthven, Una novia para Drácula. La cosa ocurrió a lo que parece hace 25 años. Según todos los indicios, Byron Ruthven y la Buban se conocieron durante el rodaje y, vaya, se lo montaron, ¿ya me entiendes? Según el libro que estoy leyendo, Hollywood Horror Show, que cuenta todos los crímenes y los sucesos misteriosos que ha habido por estos barrios, la Buban desapareció una noche. Ruthven se puso bastante nervioso y luego, cuando encontraron su cuerpo, se piró del todo. ¿Encontraron su cuerpo? Sí, explicó Noreen excitada. En un barranco, desnuda y mutilada. La asaltaron sexualmente antes de asesinarla, pero eso no fue todo. Lo realmente misterioso es que tenía perforaciones en el cuello y que le habían chupado toda la sangre del cuerpo. Los periódicos lo llamaron el vampiro asesino. ¡Qué derroche de imaginación!, comentó Emma. ¿Quién la mató? Bueno, pues ese es el caso, respondió Noreen. Nunca encontraron al asesino. Es como el caso de la Dalia Negra y todo lo demás. De cualquier modo, Byron Ruthven, que había hecho toda su carrera de actor con el personaje de Drácula, se retiró o poco menos por culpa del asunto. Nadie llegó a acusarle de haber matado a la mujer, pero vaya si hubo rumores. Sale en las películas mordiendo en el cuello a las mujeres y bebiendo su sangre, y en esas que su chica muere del mismo modo. Hubo una polvareda y Ruthven optó por hacer mutis. ¡Qué historia tan horrible!, manifestó Emma. Al día siguiente compró un ejemplar del Hollywood Horror Show, pero no encontró en el libro ningún elemento que no estuviera ya incluido en la sinopsis de Noreen, con la excepción del hecho de que el asesinato convirtió Una novia para Drácula en el éxito de taquilla sorpresa del año. Empezó a fotocopiar los relatos del crimen aparecidos en la prensa y los llevó al escritorio que le habían asignado en un rincón de la oficina de producción.
Después de trabajar en los cambios del guión que se le pedían casi a diario, se dedicaba a reunir todos los datos disponibles en torno a la muerte de Janet Buban. Estaba examinando un artículo de una revista de los años 60 titulada Scandal cuando Frank Lorenzo irrumpió en la oficina, seguido por Dennis Murk. Murk estaba quejándose. Frank, esos dos vampiros, padre e hijo, viven en una ciudad pequeña. El punto importante es que se han adaptado a ella. La gente los estima. Toda la película gira en torno al horror que existe incluso en los ambientes más normales. ¿Cómo demonios crees que podemos introducir en ese argumento una escena de ducha en un dormitorio? Quizás el viejo vampiro lleva a su hijo a dar una vuelta por la vecindad y lo ven por una ventana. No lo sé, no soy un creativo, lo admito. Todo lo que sé es que a los hombres les gusta ver mujeres desnudas chorreando y que los hombres son los que compran entradas. Pasó el brazo por los estrechos hombros de Murk y se lo llevó hacia la puerta. Confía en mí. Eso es bueno para la película. Lorenzo cerró la puerta de la oficina en las narices protestonas de Murk, se volvió, suspiró y vio a Emma en su escritorio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó y le quitó el artículo de las manos. Janet Buban, víctima de los vampiros. Leyó en tono burlón. Caramba, Emma. ¿No tienes bastante de momento con el guión y tu próximo libro? Ese puede ser mi próximo libro, dijo ella. ¿La muerte de una muñeca ocurrida hace 25 años? ¿Qué importancia puede tener para nadie? La cuestión es cómo sacaron la sangre de su cuerpo. Él soltó una risita. Sería un vampiro, como dicen los periódicos. ¿No crees en los vampiros? Era casi una acusación. Él se encogió de hombros, arrojó el artículo sobre el escritorio y se dirigió a su despacho privado. Ellos han hecho mi fortuna. Claro que creo en ellos. Su voz estaba llena de sarcasmo. De la misma forma en que creo en los beneficios netos. Hizo una pausa y luego le sonrió. Tengo una teoría respecto a ese crimen y me encantará explicártela si vienes a cenar conmigo esta noche. ¿Te interesa? Ella había estado rechazando sistemáticamente sus invitaciones desde el mismo día en que le conoció, pero no pudo negarse a esta. Poco antes de las 2 de la madrugada, Ruthven oyó golpes en la puerta de su Winnebago, se puso un batín y abrió la puerta a una Emma Lomax aterrorizada y herida. La sostuvo hasta hacerla sentarse en el sofá e intentó calmarla. Él, balbuceó ella. ¿Quién?, preguntó Ruthven mientras observaba los arañazos en la cara, los brazos y las piernas y el vestido desgarrado. Creo que le he matado. ¿A quién? A Frank. Le golpeé y le maté. Él pasó un brazo por los hombros y ella empezó a sollozar. Voy a ocuparme de eso, replicó él. Pero le he matado, insistió ella. Oh, creo que lo he hecho. Veremos. La llevó a la cama y la cubrió con un edredón.
La obligó a tomar un sedante de su botiquín y luego dijo: «Cuéntame lo que ha pasado». Yo había estado recogiendo material sobre la muerte de Janet Buban. Comenzó diciendo y escrutó su rostro esperando algún gesto. Al no ver ninguno, prosiguió: Frank me dijo que tenía una teoría sobre el asesinato y que me la contaría mientras cenábamos juntos. No entendí que se refería a cenar en su casa. Su criado puso la mesa y entonces Frank le dijo que se fuera, que deseábamos estar solos. A pesar de todo, no caí en la cuenta. Creí que deseaba un poco de intimidad para contarme algo especial en relación con el asesinato, pero todo lo que quería era... ¿Comentó algo sobre Janet? Ella dudó unos instantes. Dijo que estaba convencido de que tú la habías matado. Ah, ¿sí? Le pregunté por qué y contestó que tal vez eres realmente un vampiro. No tenía a Frank por la clase de persona que cree en los vampiros. Dijo Ruthven. No lo es. Sus pestañas aleteaban. El sedante empezaba a hacerle efecto. Después de bostezar, añadió: Dijo que los únicos vampiros auténticos son los que trabajan en los cuartos traseros de las funerarias. La sorpresa hizo que los ojos azul pálidos de Ruthven se abrieran de par en par. ¿Cómo podía haber descuidado un detalle tan obvio como ese? Estiró el edredón para cubrirle el cuello y la arropó lo mejor que pudo. «Duerme», dijo él en voz baja. «Cuando despiertes, lo ocurrido esta noche será tan solo un sueño». Ella esbozó una protesta. Los ojos de ambos se cruzaron. «Solo un sueño», insistió él. «Cenaste con Frank y discutieron sobre el guión. Cuando te fuiste, Frank estaba esperando a otra mujer». «¿Otra mujer?», repitió ella medio dormida. Él pasó su larga mano pálida sobre los ojos de ella y los cerró. La puerta del ático de Frank Lorenzo estaba entornada. Ruthven lo encontró en el suelo de la sala de estar, con la frente ensangrentada por una brecha. El objeto de arte responsable, un trofeo del premio Golden Globe, reposaba sobre la alfombra a su lado. El olor a sangre fresca asaltó a Ruthven mientras palpaba con las puntas de los dedos el cuello hasta sentir el pulso. Abofeteó la cara del hombretón y éste recuperó abruptamente el sentido. «¿Qué diablos?», dijo con una mueca de dolor. Se pasó una manaza por la cabeza y la retiró manchada de rojo. «Maldita sea. ¿Dónde está ella?» «Se ha ido», contestó sencillamente Ruthven. «¿De dónde has salido tú, Byron?». El productor gruñó al tratar de ponerse en pie, vaciló unos instantes y tambaleándose fue hasta una habitación vecina y encendió la luz. Ruthven le siguió. Era un dormitorio perfecto. Sedas negras recubrían la cama y una de las paredes estaba enteramente ocupada por un gran espejo. Lorenzo se detuvo delante de ese espejo y examinó su cráneo herido. «Maldita, me ha dado un buen golpe. Cuando le ponga encima las manos a esa No lo harás»,
dijo Ruthven. Los ojos de Lorenzo buscaron a Ruthven en el espejo, pero inútilmente. Parpadeó y se dio media vuelta. El actor estaba tan solo a unos pasos de distancia y Lorenzo se sobresaltó. «¡Mierda, Byron! ¡Me has asustado!» «¿Tienes idea de quién soy, Frank?» Lorenzo le miró fijamente un segundo y luego continuó. «Sí, eres un actor con residencia en las colinas que está intentando hacerse el gracioso. La cabeza me está matando. Voy a tomarme un Percodan». Salió tambaleante por la puerta. Ruthven le siguió y cuando Lorenzo empezó a desenroscar la tapa de un frasco de medicinas, lo arrebató limpiamente de las manos del productor. Lorenzo dio un rugido y en su cara ensangrentada empezó a acumularse una tormenta. «No quiero fármacos en tu sangre». «¿Tú no quieres? ¿Y a quién carajo le importa lo que tú quieras?» «¿No sabes de dónde procede el nombre de Ruthven, Frank?» «¿Nombre?» La frente de Lorenzo estaba ahora surcada de arrugas, indicio de la confusión que sentía. «No lo sé. ¿De tus abuelos?» Ruthven rió. ¿Recuerdas que Mary Shelley se inspiró para escribir Frankenstein durante un fin de semana que pasó con su marido y Lord Byron? Lorenzo le miró aturdido. «Vi la película», dijo al fin. «Se suponía que tenía que resultar sexy, pero apestaba». Hubo otra persona que formó parte del grupo. Un tal doctor John Polidori. Al mismo tiempo que Mary Shelley daba forma a su monstruo, el buen doctor también trabajaba en el suyo. «No sé de qué demonios me estás hablando», gruñó Lorenzo. «Lo único que sé es que me duele la cabeza». El doctor Polidori escribió un relato titulado El vampiro, sobre un individuo bastante siniestro llamado Ruthven. La historia tuvo cierto éxito. Algunos críticos creyeron que la había escrito Byron. «Y por eso te pusiste el nombre de Ruthven. Una gran idea». «No lo has entendido», contestó Ruthven. «El doctor Polidori fue quien me puso el nombre». «Ah, ¿sí?» «Desde entonces me han dado otros nombres. Un escritorzuelo barato me llamó Lord Barney. La novela era horrible, tan mala como tu película. Luego otro autor me vio en el escenario de Londres, caracterizado como Lucifer, y cuando escribió sobre mí me llamó Drácula». «Claro», dijo Lorenzo conciliador. «Encantado de conocerle, señor Drácula». Y luego añadió entre dientes: «Maldita muñeca». Cuando decidí instalarme en la costa oeste, el nombre de Drácula resultaba demasiado conocido y temido, de modo que elegí el menos notorio que me había adjudicado el doctor Polidori. Lorenzo no estaba seguro de si Ruthven alucinaba del todo o de si aquello era una especie de ensayo para el actor. De cualquier forma, ¿qué importancia tenía? «Es una buena historia», comentó. «Guárdala para el show de Carson en la televisión». Se abalanzó sobre el frasco de las píldoras. Ruthven entró en el cuarto de baño,
tiró el frasco al suelo y lo pisó hasta hacerlo añicos y reducir a polvo las píldoras que contenía. «Muy bien, ya me he hartado». Lorenzo le miró furioso y luego se irguió y cargó contra el actor. Ruthven retrocedió rápidamente 2 pasos y Lorenzo irrumpió en el cuarto de baño como un toro en persecución del matador. Recuperó el equilibrio y avanzó despacio hacia Ruthven. Colocó su manaza sobre el delgado pecho del actor y con un rugido le dio un empujón con todas sus fuerzas, pero Ruthven no se movió. Estaba tan inmóvil como una estatua fundida en hierro. Lorenzo sintió un súbito escalofrío. «¡Lárgate de aquí de una maldita vez!», gritó, no sin haberme ocupado antes de algo que debía ser mucho tiempo atrás. «Me estás volviendo rematadamente loco. Lárgate mientras puedas hacerlo», le advirtió Lorenzo. «Todavía no», dijo Ruthven. Repentinamente, su puño golpeó a Lorenzo justo por debajo de la caja torácica. Fue un golpe poderoso. El hombretón se dobló en 2 y cayó al suelo. Lorenzo intentó incorporarse, pero Ruthven le dio un puntapié en el brazo. «¿Por qué me haces esto?», gimió el productor espatarrado en el suelo. «Siempre pensé que habías matado a Janet», explicó Ruthven, «pero no sabía cómo te la habías arreglado para hacer desaparecer la sangre. Llegué incluso a preguntarme si también tú serías un vampiro, pero a medida que pasaron los años, decidí que aquello no tenía demasiada importancia. Ella había desaparecido. Pude salvarla, devolverle la vida, pero el costo habría sido demasiado grande tanto para ella como para mí». «Estás loco de atar». «Dijiste a Emma que los únicos vampiros son los que trabajan en los cuartos traseros de las funerarias. Es allí donde desangran los cadáveres, ¿no es así? Antes de inyectarles formaldehído. Es eso lo que hiciste con Janet, ¿verdad, Frank? La violaste, la mataste y luego la llevaste a las pompas fúnebres de la familia para quitarle la sangre». Lorenzo se arrastró hacia atrás a 4 patas para alejarse de él hasta que tropezó con la pared. Se apoyó en ella para ponerse en pie. «No te acerques a mí, tarado». «¿Me llamas tarado a mí? Tú que forzaste a una mujer, la mataste y después profanaste su cuerpo». Lorenzo abrió de un tirón el cajón de una mesita de noche colocada junto a la cama. En el cajón había una pistola y apuntó con ella a Ruthven. Eso le dio cierta confianza. «Yo no quería matarla, Byron», dijo. «Fue únicamente una especie de malentendido. Estaba jugando un poco rudo con ella y pareció como si se rompiera. Me encontré en un compromiso. No podía hacer nada para devolverle la vida, de modo que pensé, ya que está muerta, ¿por qué no utilizarla? La película estaba a punto de distribuirse. ¿Por qué no conseguir que los periódicos hablaran de vampiros?
He conocido una cantidad infinita de monstruos nauseabundos a lo largo de mi existencia, aseguró Ruthven, pero tú eres el asqueroso hijo de puta que se merece el lugar más ínfimo de todos ellos en el fondo del infierno. Y tú eres hombre muerto, replicó Lorenzo y apretó el gatillo. Falsas las dos cosas, dijo Ruthven mientras las balas se alojaban en su pecho. Lorenzo esperaba ver caer a Ruthven, pero no fue así. Cruzó la habitación en 2 zancadas. La pistola de Lorenzo volvió a rugir y de nuevo las balas dieron en el blanco. Luego, el hombretón sintió que le arrancaban el arma de la mano. Ruthven abrió la boca y sus colmillos empezaron a crecer. Estos no son efectos especiales, Frank, dijo Ruthven. Son de verdad. Los colmillos se clavaron en el cuello de Lorenzo. Lorenzo sintió una sacudida eléctrica y luego una sensación de paz profunda. Poco a poco, a medida que su cuerpo se vaciaba de sangre, empezó a hundirse en una niebla espesa que se oscureció hasta que dejó de sentir nada en absoluto. Ruthven recorrió con rapidez todo el apartamento, puso todo en orden, borró las huellas dactilares de Emma de la estatua en forma de globo y colocó ésta en su lugar sobre una mesita. Luego levantó con facilidad al hombretón y lo llevó en brazos hasta el balcón. Miró desde arriba los 17 pisos que le separaban de la acera de cemento. Los efectos de la caída ocultarían ciertas contusiones y heridas, y en el momento en que el cuerpo aterrizase, sus alas le habrían transportado ya a varios kilómetros de distancia. Colocó el cuerpo sobre la barandilla del balcón. Tu sangre estaba probablemente infectada, dijo al hombre muerto, y me costará años volver a adaptarme a una dieta menos sanguinaria. Es difícil dejar las adicciones, pero tal y como tú mismo pudiste comprobar a costa del cadáver de la pobre Janet, un poco de vampirismo en la vida real vende muchas entradas de cine. Y después de una pausa, mientras el cuerpo empezaba a planear hacia el suelo, concluyó: deberías apreciar lo que hago, Frank. Es bueno para la película. Bien, pues eso fue Sueño de Vampiro de Dick Lochte. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Entonces, ¿por qué la necesidad del ser humano de crear tantas atrocidades? Quizá, y solo quizá, porque es más fácil señalar al monstruo afuera que señalarlo adentro.
Es más fácil pensar que el monstruo es, valga la redundancia, monstruoso y sobrenatural, que aceptar que los verdaderos monstruos caminan entre nosotros, lucen tal como nosotros y quizá, inclusive, podríamos ser nosotros. Si deseas estar al tanto del contenido que publico, si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, espacio VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.